¿Qué pasaría si te dijera que la organización que Dan Brown convirtió en el villano más temido de la ficción moderna no es solo una creación literaria? ¿Qué pasaría si te dijera que el Opus Dei, la prelatura más poderosa y misteriosa del Vaticano, lleva casi un siglo haciendo exactamente lo que Brown describió en su novela, protegiendo secretos sobre Jesús que, si fueran conocidos, sacudirían los cimientos del cristianismo occidental? ¿Y qué pasaría si algunos de esos secretos tuvieran que ver con la muerte misma de Jesús, con lo que realmente ocurrió en esa cruz, con lo que los testigos vieron y con lo que la Iglesia necesitaba que nadie supiera? Bienvenido. En los próximos 60 minutos vamos a explorar el personaje más oscuro del Código Da Vinci y la organización real que lo inspiró. Vamos a separar la ficción de los hechos y vamos a descubrir por qué, en 2026, el Opus Dei sigue siendo relevante para cualquiera que quiera entender cómo funciona el poder dentro de la Iglesia Católica. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en el minuto 45 sobre los archivos vaticanos y las investigaciones en curso podría ser la pieza que completa el rompecabezas que Dan Brown dejó incompleto. En 2003, Dan Brown publicó El Código Da Vinci y convirtió al Opus Dei en el villano más famoso de la literatura de suspenso del siglo XXI. En la novela, la organización envía a un monje albino llamado Silas a asesinar a quienes se acercan demasiado a la verdad sobre María Magdalena, sobre el Santo Grial, sobre la linaje sagrada de Jesús. Silas mata, sin remordimiento, siguiendo órdenes que vienen de lo más alto de la jerarquía del Opus Dei. Porque en el mundo de Brown, el Opus Dei no es simplemente una asociación de católicos devotos. Es la guardia pretoriana del secreto más importante de la historia cristiana. La reacción del Opus Dei real a la novela fue predecible y al mismo tiempo reveladora. Protestas formales, declaraciones de prensa, cartas enviadas a editoriales, presión para que el filme fuera boicoteado, una campaña de relaciones públicas de millones de dólares para separar la imagen de la organización real del villano ficticio de Brown. Pero aquí está la pregunta que esa campaña nunca respondió satisfactoriamente. ¿Por qué una organización de 90,000 miembros devotos, con recursos financieros de escala global, necesita gastar millones en controlar la narrativa sobre sí misma en respuesta a una novela de ficción? Las organizaciones que no tienen nada que ocultar no reaccionan. Así, las organizaciones que se sienten seguras de su historia y sus prácticas pueden permitirse ignorar una novela de suspenso. El pánico institucional, porque eso es lo que fue, solo tiene sentido cuando la ficción toca algo real. Y el Opus Dei tiene cosas reales que tocar. En unos minutos te voy a mostrar la historia real de esta organización, no la versión de sus documentos de relaciones públicas, no la versión de sus hagiografías internas, la versión que emerge de los testimonios de exmiembros, de las investigaciones periodísticas independientes, de los documentos judiciales y de los académicos que han estudiado su estructura durante décadas. Es una historia que Brown capturó con precisión sorprendente en algunos aspectos, y que en otros aspectos es todavía más perturbadora que su ficción. Pero primero necesitas entender el contexto en el que el Opus Dei opera, el ecosistema de poder dentro del Vaticano que hace posible que una organización con sus características exista y prospere. El Vaticano no es simplemente una institución religiosa, es un Estado soberano, con territorio, con diplomacia, con finanzas, con servicios de inteligencia. Sí, servicios de inteligencia. Con una historia de 2000 años de acumulación de poder que hace que la mayoría de los estados nacionales parezcan recién nacidos. Y dentro de ese estado hay facciones, alianzas, rivalidades, grupos que compiten por influencia sobre el Papa, sobre los nombramientos episcopales, sobre la doctrina, sobre los recursos económicos. El Opus Dei es una de esas facciones, una de las más poderosas y una de las más opacas. Aquí está lo que necesitas saber antes de que entremos en la historia. El Opus Dei tiene un estatuto legal único en la Iglesia Católica. Es lo que se llama una prelatura personal, una categoría creada específicamente para acomodarlo en 1982 por el Papa Juan Pablo II. Lo que eso significa en términos prácticos es que sus miembros no reportan al obispo de su diócesis local. Reportan directamente al prelado del Opus Dei, que reporta directamente al Papa. Es una cadena de mando paralela a la estructura diocesana normal de la Iglesia, una organización dentro de la organización, con autonomía, con recursos propios, con lealtades que no pasan por los canales normales de la burocracia eclesiástica. ¿Por qué ese nivel de autonomía? ¿Por qué esa estructura paralela? ¿Qué necesita hacer el Opus Dei que no puede hacerse dentro de la estructura normal de la Iglesia?
Esas preguntas no tienen respuestas simples, pero sí tienen respuestas, y las vamos a explorar en detalle. Ahora, la conexión con la muerte de Jesús. La conexión que Dan Brown sugiere y que este video va a examinar con rigor. En el Código Da Vinci, el Opus Dei no es solo un villano contemporáneo, es el heredero moderno de una tradición de supresión que se remonta a la Iglesia primitiva. La organización que en el presente continúa lo que comenzó con el Concilio de Nicea, el control de la narrativa sobre Jesús, la protección de los secretos sobre su vida, su familia y su muerte. Y la muerte de Jesús en particular es el secreto más delicado de todos. Porque si hay algo en la narrativa de la crucifixión que no concuerda con lo que los textos suprimidos sugieren, si hay versiones alternativas de lo que ocurrió en el Gólgota ese viernes de Pascua judía, entonces el dogma central del cristianismo, la muerte expiatoria de Jesús como sacrificio por la humanidad, queda en terreno inestable. ¿Qué? ¿Sugieren esos textos alternativos? ¿Qué versiones de la muerte de Jesús fueron suprimidas? ¿Y qué papel ha jugado el Opus Dei y sus predecesores históricos en mantener esa supresión activa? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Aguanta firme, la historia apenas comienza. Para entender el Opus Dei que Dan Brown convirtió en villano, primero hay que entender el Opus Dei real. Porque la realidad en muchos aspectos es más extraña y más perturbadora que la ficción. La organización fue fundada el 2 de octubre de 1928 en Madrid por un joven sacerdote español llamado José María Escrivá de Balaguer. Escrivá tenía 26 años. Según el relato oficial de la organización, ese día tuvo una visión. Dios le reveló la obra, la Opus Dei, y le encomendó su fundación y desarrollo. Las visiones fundacionales no son inusuales en cuál es la historia de las instituciones religiosas. Lo que sí es inusual es la velocidad con que el Opus Dei se convirtió en una fuerza de poder dentro de la Iglesia Católica, y el momento histórico en que eso ocurrió. 928, España. El país está a 8 años de una guerra civil devastadora. La Europa de entreguerras está fragmentándose entre fascismo y comunismo. La Iglesia Católica está aterrorizada por los avances del laicismo, del socialismo, de cualquier ideología que amenace su influencia sobre la sociedad. En ese contexto, el Opus Dei surge como respuesta específica a un problema específico: cómo mantener la influencia católica en una sociedad que se está secularizando, no desde los conventos y las parroquias, sino desde dentro de las instituciones seculares. La estrategia de Escrivá era de una elegancia perturbadora. En lugar de retirar a los católicos más devotos del mundo para que vivieran en comunidades religiosas separadas, llevarlos al mundo, a las universidades, a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las empresas, a los tribunales. El Opus Dei no tiene frailes con hábitos, tiene abogados con trajes, tiene médicos, tiene periodistas, tiene políticos, miembros que en apariencia son simplemente profesionales seculares competentes, pero que deben obediencia a la prelatura y a sus objetivos. Eso es lo que Brown captó, no el detalle de los asesinos albinos, sino la estructura de infiltración institucional, la red de poder invisible que opera desde dentro de las instituciones que pretende simplemente habitar. Ahora, las revelaciones que el Opus Dei no quiere que conozcas. El proceso de canonización de José María Escrivá, elevado a santo por Juan Pablo II en 2002, en la ceremonia de canonización más rápida de la historia moderna de la Iglesia, fue objeto de controversia significativa. Varios teólogos y exmiembros de la organización presentaron objeciones formales al proceso. Sus objeciones fueron ignoradas. ¿Qué decían esas objeciones? Decían que Escrivá era conocido dentro de la organización por un temperamento violento, por explosiones de ira, por comportamientos que no parecían consistentes con la santidad, y que el proceso de canonización había sido acelerado de manera inusual, con testimonios negativos suprimidos, gracias a la influencia del Opus Dei dentro del aparato vaticano, una canonización política. La santificación de un fundador como herramienta de legitimación institucional. ¿Sorprende? Debería. Pero en el contexto de la historia del Vaticano es coherente con un patrón que se repite. Ahora, la conexión con las narrativas sobre la muerte de Jesús. Dan Brown no argumenta explícitamente que el Opus Dei alteró los relatos de la crucifixión. Lo que sí argumenta, y en esto tiene base histórica, es que el Opus Dei es el heredero moderno de una tradición institucional que ha controlado y modificado la narrativa cristiana a lo largo de siglos. ¿Qué narrativas sobre la muerte de Jesús fueron objeto de debate en la Iglesia primitiva? Más de las que la versión oficial admite.
Los textos gnósticos, los que fueron suprimidos, los que sobrevivieron en Nag Hammadi, presentan versiones de la crucifixión que difieren en aspectos significativos de los evangelios canónicos. En algunos textos gnósticos, el ser divino de Jesús abandona el cuerpo físico antes de la muerte. En otros hay un sustituto en la cruz. En otros, la resurrección es interpretada de manera radicalmente diferente a la resurrección corporal, que se convirtió en dogma. Estas no eran posiciones marginales en el cristianismo del siglo II. Eran posiciones sostenidas por comunidades enteras de creyentes que se consideraban tan auténticamente cristianas como las que eventualmente se convirtieron en ortodoxas. Fueron declaradas herejías, sus seguidores perseguidos, sus textos destruidos. ¿Y cuál era la razón para suprimir esas versiones alternativas de la crucifixión con tanta energía? La misma razón que subyace a todo lo que hemos explorado: el control. La muerte de Jesús como sacrificio redentor, la resurrección corporal, la necesidad de mediación institucional entre el creyente y ese sacrificio. Esa es la narrativa que produce dependencia institucional, que convierte a la Iglesia en intermediaria indispensable entre el creyente y la salvación, una versión alternativa, donde la muerte de Jesús tiene un significado espiritual diferente, donde la resurrección es interior y no corporal, donde el acceso a lo divino es directo y personal. No produce esa dependencia, y sin dependencia no hay institución. Sin institución no hay poder. El Opus Dei en este análisis no es una anomalía en la historia de la Iglesia. Es su expresión más perfecta, la síntesis más elegante de la lógica institucional que lleva operando desde el siglo IV. En la próxima sección vamos a explorar en detalle qué dicen los textos alternativos sobre la muerte de Jesús, qué fue suprimido, y cómo el Io Toesint Opus Dei, como guardián moderno de la ortodoxia, se relaciona con esa supresión aguanta. Lo más perturbador está por venir. Necesito ser muy preciso contigo en esta sección, porque estamos entrando en territorio donde la línea entre la investigación histórica y la especulación narrativa es delgada, y este canal siempre te debe esa honestidad. Lo que voy a presentar ahora son tres cosas distintas. Primero, lo que los textos históricos reales dicen sobre las narrativas alternativas de la muerte de Jesús. Segundo, lo que Dan Brown construyó narrativamente sobre esa base. Y tercero, la pregunta que conecta ambas cosas y que es genuinamente histórica. ¿Quién controló la narrativa sobre la crucifixión y por qué? Empecemos con los textos. Los evangelios canónicos presentan 4 versiones de la muerte y resurrección de Jesús que son notablemente consistentes en los elementos, fundamentales pero que difieren en detalles significativos. Marcos, el más antiguo, termina originalmente en el versículo 8 del capítulo 16, con las mujeres huyendo del sepulcro vacío llenas de miedo, sin decir nada a nadie, sin apariciones del resucitado, sin ascensión. Los versículos 9 al 16 de Marcos, los que incluyen las apariciones de Jesús resucitado, no aparecen en los manuscritos más antiguos. Los especialistas coinciden en que fueron añadidos en el siglo II. El Evangelio de Marcos original termina con un sepulcro vacío y mujeres aterradas. Sin más. ¿Por qué alguien en el siglo II añadiría las apariciones del resucitado a un evangelio que no las tenía? La respuesta obvia es porque las necesitaban, porque la narrativa de la resurrección corporal estaba siendo consolidada como doctrina central, y un evangelio que no la incluía explícitamente era un problema. Alguien editó el Evangelio de Marcos. Alguien añadió versículos, y eso está documentado textualmente. Ahora, los textos gnósticos, el Evangelio de Pedro, un texto apócrifo del siglo II encontrado en Egipto en 1886, presenta una versión de la crucifixión con un detalle extraordinario. En el momento de la muerte, Jesús grita: mi poder, ¿por qué me has abandonado? No, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como en Marcos y Mateo, sino mi poder. Los especialistas en gnosticismo identifican en ese detalle una teología específica, la idea de que el ser espiritual de Jesús, su poder divino, se separó del cuerpo físico en el momento de la muerte, que lo que murió en la cruz fue la envoltura física, que el ser espiritual continuó. Esa teología, conocida técnicamente como docetismo, era enormemente popular en las comunidades cristianas del siglo II. Y fue declarada herejía por la Iglesia, que eventualmente se convirtió en ortodoxa, precisamente porque socavaba la necesidad de la muerte expiatoria corporal. Si Jesús no murió realmente,
si solo su cuerpo murió mientras su ser espiritual continuó? Entonces la narrativa del sacrificio redentor tiene problemas fundamentales. Y aquí está la pregunta que este video necesita hacer directamente. ¿Por qué la muerte física de Jesús, la muerte real, corporal, de carne y hueso, es tan importante para la institución eclesiástica? Porque si Jesús murió físicamente, y resucitó físicamente, y ascendió físicamente, entonces los sacerdotes que administran los sacramentos en memoria de ese sacrificio físico son indispensables. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía, la sangre de Cristo en el vino consagrado. Toda la sacramentalidad católica depende de que hubo un cuerpo real que murió de verdad, una muerte espiritual, una resurrección espiritual, una transformación interior sin cuerpo físico. Esa narrativa no requiere sacerdotes, no requiere sacramentos, no requiere institución. ¿Ves el patrón? Es el mismo patrón que hemos visto en cada sección de este video, en cada sección de esta serie. La narrativa que produce dependencia institucional es la que sobrevive. La que libera al creyente de la dependencia institucional es la que se suprime. Ahora, la extensión ficcional de Dan Brown. En el Código Da Vinci, Brown no argumenta que Jesús no murió. Lo que sí argumenta es que hay información sobre la vida y muerte de Jesús que la Iglesia ha suprimido sistemáticamente. Información sobre su familia, sobre sus enseñanzas más profundas, sobre el papel de María Magdalena. Y el Opus Dei en la novela es la organización que en el presente mantiene activa esa supresión, que tiene los recursos, la estructura, el acceso y la disposición para silenciar a quien se acerque demasiado a la verdad. ¿Es ficción? La organización asesina de la novela, sí. El personaje de Silas, sí. Pero la función que Brown le asigna al Opus Dei, la de guardián institucional de una narrativa específica sobre Jesús, con recursos y disposición para proteger esa narrativa de cualquier amenaza, eso es una descripción funcional de lo que la organización hace en el mundo real, por medios que no incluyen el asesinato, pero que incluyen presión política, control de acceso a archivos, influencia sobre nombramientos eclesiásticos y campañas de relaciones públicas de escala industrial. El priorato de Sion de la novela, la sociedad secreta que protege la verdad alternativa sobre Jesús, y el Opus Dei, la organización que protege la versión oficial, son las dos caras de la misma dinámica. El conflicto entre versiones de Jesús. El conflicto que lleva 16 siglos en curso y que en 2026 está más vivo que nunca. Hay textos que el Opus Dei específicamente ha trabajado para suprimir o desacreditar. Hay investigaciones académicas que han encontrado obstáculos inusuales cuando se acercan demasiado a ciertas preguntas sobre los orígenes del texto bíblico. Esas preguntas tienen respuestas y las vamos a explorar en la próxima sección, donde entraremos en los mecanismos concretos de la supresión moderna. Prepárate. Lo que viene ahora conecta la historia con el presente de manera que no podrás ignorar. En el Código Da Vinci, el villano más memorable no es un cardenal corrupto ni un político en las sombras. Es Silas, un monje albino del Opus Dei que mata con devoción absoluta, convencido de que está ejecutando la voluntad de Dios. Un hombre que inflige dolor físico sobre sí mismo, la práctica del cilicio, como forma de penitencia, y que extiende ese mismo principio de dolor purificador a sus víctimas. Es una imagen extrema, deliberadamente extrema. Brown quería un villano que encarnara el principio más oscuro de la obediencia religiosa ciega, la idea de que cualquier acción, incluyendo el asesinato, puede ser justificada si el fin es suficientemente sagrado. ¿Inventó Brown esa psicología o la tomó prestada de algo real? La respuesta incómoda es: la tomó prestada. No de asesinatos, que no existen en el registro histórico del Opus Dei real, sino de algo que sí existe en la organización, la cultura de obediencia absoluta que sus propios miembros han documentado. Ex miembros del Opus Dei, personas que pasaron años o décadas dentro de la organización y eventualmente la dejaron, han escrito testimonios detallados sobre la cultura interna, sobre la práctica de la dirección espiritual como mecanismo de control, la confesión de pensamientos, dudas y actividades al director espiritual asignado por la organización, que luego reporta hacia arriba en la cadena jerárquica. Sobre la presión para reclutar, el Opus Dei prefiere el término apostolado a familiares, amigos y colegas. Sobre la dificultad de salir, los testimonios de exmiembros describen presiones psicológicas significativas, contacto continuo para intentar revertir la decisión de dejar la organización y, en algunos casos, aislamiento de la familia. Sobre el acceso diferenciado a información, los miembros regulares
Los supernumerarios no tienen acceso completo a los estatutos internos de la organización. Esa información está reservada para los numerarios, los miembros celibatarios que viven en casas del Opus Dei y le dedican su vida entera. Una organización con información clasificada interna, con mecanismos de vigilancia sobre sus propios miembros, con dificultades para dejarla, con una cultura de obediencia que Brown capturó con precisión literaria sino fáctica. Ahora, los escándalos reales. El Banco Ambrosiano. En 1982, el banco italiano, con estrechos vínculos con el Vaticano, colapsó en el mayor escándalo financiero de la historia europea hasta ese momento. El presidente del banco, Roberto Calvi, fue encontrado muerto bajo el puente Blackfriars en 1900, Londres. Su muerte fue inicialmente declarada suicidio, luego reabierta como investigación de homicidio. Nunca fue resuelta definitivamente. Las conexiones entre el Banco Ambrosiano, la Logia Masónica P2, otra organización secreta de enorme poder político, y el Vaticano fueron documentadas por periodistas de investigación y comisiones parlamentarias italianas. La Iglesia pagó $244 millones como reconocimiento moral, no legal, de su responsabilidad en el colapso. ¿Qué tiene que ver el Opus Dei con esto? Conexiones directas no han sido probadas, pero el Banco Ambrosiano operaba en el mismo ecosistema de poder vaticano en el que el Opus Dei tiene influencia significativa. Y el escándalo ilustra perfectamente lo que Brown capturó en su ficción. La disposición de ciertas estructuras de poder dentro del Vaticano a operar en zonas de sombra, a usar herramientas que van más allá de lo que cualquier organización religiosa debería usar. Y ahora, la pregunta que conecta todo esto con el tema central de este video. Si el Opus Dei tiene la estructura, los recursos y la disposición para proteger ciertos secretos sobre la naturaleza de la Iglesia y su historia, ¿qué secretos específicamente sobre la muerte de Jesús podría estar protegiendo? La respuesta más directa es esta. No secretos sobre el evento histórico de la crucifixión en el año 30 después de Cristo. El Opus Dei no tiene acceso a una máquina del tiempo. No puede cambiar lo que ocurrió. Lo que sí puede proteger son los textos que interpretan ese evento de maneras que la Iglesia no quiere que sean conocidas. Los manuscritos que presentan versiones alternativas. Los académicos que investigan esas versiones, el acceso a los archivos que podrían confirmar o refutar ciertas interpretaciones. Y en 2026, con el Vaticano bajo presión sin precedentes para abrir sus archivos a investigadores independientes, con tecnologías que pueden analizar manuscritos sin que los custodios puedan interferir, esa capacidad de protección está siendo erosionada. ¿Cómo responde el Opus Dei cuando sus mecanismos de control son amenazados? La historia reciente ofrece algunas pistas. En 2004, la organización lanzó una campaña formal, con libros, artículos, páginas web, conferencias, para responder a El Código Da Vinci antes de que la película fuera estrenada. La magnitud y coordinación de esa campaña fue notable. No es lo que hace una organización que se siente segura de que la ficción no puede dañarla. Es lo que hace una organización que entiende que la narrativa importa, que el control de sí no es y la narrativa es poder, y que ese poder está siendo desafiado. La pregunta que nadie en esa campaña respondió es la misma que este video ha estado haciendo desde el principio. ¿Por qué tanto miedo a las preguntas? Y esa pregunta en 2026 es más urgente que nunca. En la próxima sección, las implicaciones concretas para el presente, las investigaciones que están ocurriendo ahora mismo, y la razón por la que 2026 podría ser el año en que algunos de los secretos más celosamente guardados por el poder eclesiástico finalmente salgan a la luz. No te muevas. Estamos en 2026, y el ecosistema de poder que Dan Brown describió en su novela, el sistema de control de información que el Opus Dei encarna en la ficción y que instituciones reales encarnan en la realidad, está bajo una presión que no tenía precedente hace 20 años. Déjame explicarte por qué 2026 es diferente. ¿Por qué este año específico importa? En enero de 2020, el Papa Francisco anunció que el Archivo Secreto Vaticano, rebautizado Archivo Apostólico en ese mismo gesto, sería abierto para investigación académica del pontificado de Pío XII, el Papa que gobernó durante la Segunda Guerra Mundial y cuya relación con el nazismo ha sido objeto de debate histórico durante décadas. La apertura fue presentada como un gesto de transparencia histórica sin precedente, y en un sentido, limitado lo fue. Investigadores de todo el mundo accedieron a documentos que nunca habían estado disponibles, pero el Archivo Apostólico tiene 15 kilómetros lineales de documentos, 15 kilómetros, y la apertura de 2020 cubrió un pontificado específico.
de un periodo específico. El resto del archivo, incluyendo documentos de los primeros siglos del cristianismo, de los concilios medievales, de la Inquisición, de periodos que podrían ser directamente relevantes para las preguntas que hemos estado explorando en esta serie, sigue siendo accesible solo para investigadores que el Vaticano aprueba individualmente. ¿Quién aprueba ese acceso? No hay un proceso público y transparente. Es una decisión institucional tomada por funcionarios vaticanos cuyos criterios no son públicos. ¿El Opus Dei tiene influencia sobre esos funcionarios? La organización tiene miembros en posiciones relevantes dentro de la burocracia vaticana. Eso no es un secreto. Es información pública, aunque no está sistematizada en ningún lugar de manera conveniente. Y aquí está la revelación que este video ha estado construyendo. En 2024 y 2025, varios proyectos académicos independientes comenzaron a utilizar tecnología de imagen multiespectral para analizar manuscritos vaticanos a los que habían tenido acceso limitado. La imagen multiespectral, la misma tecnología usada para recuperar textos en papiros dañados y en palimpsestos medievales, puede revelar texto que fue raspado o borrado de un manuscrito. Puede leer lo que alguien intentó hacer ilegible. Los resultados preliminares de algunos de esos proyectos están siendo publicados en revistas académicas en 2025 y 2026. Y algunos de esos resultados son perturbadores, no en el sentido de que prueban conspiraciones específicas, sino en el sentido de que confirman lo que los especialistas en textual criticism llevan décadas argumentando, que los manuscritos bíblicos y eclesiásticos del período formativo contienen capas de intervención editorial que son visibles cuando se tienen las herramientas para verlas. Texto raspado, texto sobrescrito, texto añadido en márgenes que luego fue incorporado al cuerpo del documento. La arqueología de la edición preservada en el pergamino para cualquiera que tenga los ojos correctos. Ahora, el Opus Dei y su respuesta a este nuevo entorno. En los últimos 5 años, la organización ha intensificado significativamente su presencia digital. Ha lanzado podcasts, canales de YouTube, presencia en redes sociales. Ha invertido en la producción de contenido académico de calidad, publicaciones, conferencias, programas universitarios que presentan versiones favorables de la historia del catolicismo y de la propia organización. Es una estrategia de control narrativo adaptada al siglo XXI. No más silencio ni supresión pura. En la era del Internet, eso ya no funciona. La nueva estrategia es saturación. Producir tanto contenido propio y de alta calidad que las narrativas alternativas sean marginadas no por prohibición, sino por abrumamiento. Es más sofisticado que quemar libros. Y por eso, en cierto sentido, es más difícil de contrarrestar. Pero aquí está la limitación fundamental de esa estrategia en 2026. Los datos no respetan la saturación narrativa. Un análisis multiespectral de un manuscrito del siglo IV que muestra capas de edición no puede ser saturado con contenido del Opus Dei. Un algoritmo de análisis textual que identifica patrones de modificación en el corpus de manuscritos del Nuevo Testamento no desaparece porque la organización produce buenos podcasts. La ciencia avanza con una lógica propia que no se detiene ante las necesidades institucionales de ninguna organización, por poderosa que sea. Y eso es lo que el Opus Dei y el sistema de control de narrativa que representa teme en 2026. No a Dan Brown, no a los videos de YouTube. Teme a los laboratorios, teme a las revistas académicas con revisión de pares, teme a los datos, porque los datos no se pueden silenciar, solo se pueden ignorar. Y en 2026, ignorar los datos sobre los orígenes de la Biblia está volviéndose cada vez más costoso para cualquier institución que quiera seguir siendo tomada en serio. El Código Da Vinci es ficción, el Opus Dei real, no tiene asesinos albinos, no manda a Silas a eliminar a historiadores incómodos. Lo que sí tiene es algo más sutil y más efectivo, la capacidad de moldear quién tiene acceso a qué información, de influenciar qué preguntas son consideradas legítimas y cuáles son marginalizadas, de determinar qué académicos reciben financiamiento y cuáles encuentran sus carreras obstaculizadas por razones que nunca se formulan explícitamente. Eso no requiere violencia, requiere poder. Y el poder, el Opus Dei lo tiene. ¿Por cuánto tiempo más? Esa es la pregunta que 2026 está comenzando a responder. En la próxima sección, la conclusión, vamos a hablar de lo que todo esto significa. Para la fe, para la historia, para ti. No te vayas. Hemos llegado al final. Y quiero hacer contigo algo que pocos videos sobre estos temas hacen. Un recuento honesto.
no solo de lo que hemos explorado, sino de lo que sabemos con certeza, lo que es interpretación bien fundada y lo que es especulación narrativa. Porque la honestidad en estos temas no es una debilidad, es la única manera de tener conversaciones que importen. Lo que sabemos con certeza: el Opus Dei existe, tiene 90.000 miembros, es una prelatura personal del Vaticano con estructura jerárquica paralela a la diócesis normal. Tiene miembros en posiciones de influencia en gobiernos, universidades, empresas y medios de comunicación en 90 países. Fue canonizado su fundador en el proceso más rápido de la historia moderna, en medio de controversias documentadas. Ha tenido conexiones con estructuras de poder del Vaticano involucradas en escándalos financieros documentados, y reaccionó con una campaña de relaciones públicas de millones de dólares ante una novela de ficción. Todo eso es verificable. Está en registros públicos, en investigaciones periodísticas independientes, en testimonios de exmiembros, en documentos judiciales. Lo que es interpretación bien fundada: que el Opus Dei funciona como guardián de una narrativa específica sobre la fe católica, que tiene incentivos institucionales para resistir investigaciones que podrían complicar esa narrativa, que su influencia sobre el aparato vaticano incluye influencia sobre el acceso a archivos y a procesos de legitimación académica. Eso no está probado caso por caso, pero es coherente con la estructura de la organización, con los testimonios de exmiembros y con los patrones observables de su comportamiento institucional. Lo que es ficción de Dan Brown: los asesinos. Silas, el obispo corrupto que manda a matar. La conspiración activa para eliminar físicamente a investigadores. Eso es ficción. Brown lo dijo. Es una novela, pero aquí está la revelación final, la más importante de este video. La distinción entre ficción y verdad en este contexto no es tan simple como parece. Cuando Brown escribió que el Opus Dei usa violencia para proteger secretos, eso es ficción. Cuando Brown escribió que existe una organización dentro de la Iglesia con estructura paralela, con obediencia directa al más alto nivel, con miembros infiltrados en instituciones seculares y con disposición a usar todos los recursos a su alcance para proteger una versión específica de la historia de Jesús, eso no es ficción. Eso es una descripción funcional del Opus Dei real, con el asesinato reemplazado por presión política, influencia financiera y control narrativo. Y la narrativa que el Opus Dei protege incluye, entre otras cosas, la narrativa sobre la muerte de Jesús. Una muerte física, real, corporal. Una resurrección física, real, corporal. Un sacrificio expiatorio que requiere sacerdotes para ser administrado sacramentalmente. Una cadena de mediación que va desde esa muerte hasta el presente, pasando por la institución eclesiástica, sin posibilidad de acceso directo al divino sin esa mediación. Esa narrativa produce la dependencia que produce el poder. Y ese poder es lo que el Opus Dei custodia. Los textos alternativos sobre la crucifixión, los gnósticos, los apócrifos, las versiones que fueron suprimidas en el siglo IV, presentan una muerte y una resurrección con un significado diferente, más espiritual, más interior, menos dependiente de la mediación institucional, no necesariamente más verdaderos, no necesariamente menos verdaderos, diferentes. Y esa diferencia en 2026 puede ser explorada con herramientas que los supresores del siglo IV no podían imaginar. Ahora déjame hacerte las preguntas que quiero que te lleves cuando este video termine. ¿Qué tipo de organización necesita gastar millones para controlar lo que la gente piensa sobre una novela de ficción? ¿Qué le dice eso sobre su relación con la verdad? ¿Qué significa para tu fe que la institución que pretende representar a Jesús tenga estructuras de poder que operan con una lógica que Jesús, según los propios evangelios, rechazó explícitamente? Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Opus Dei nombra a sus propios obispos con acceso directo al Papa. ¿Qué habría pensado el hombre que dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos, sobre una organización que lleva casi un siglo acumulando influencia en los centros de poder de la sociedad occidental? Y la pregunta más difícil de todas, si el Opus Dei protege una versión de Jesús, y si esa versión fue construida en el siglo IV por razones políticas, y si hay versiones alternativas que fueron suprimidas, ¿qué queda de la fe cuando todas esas capas son removidas? La respuesta que este canal propone, no como dogma sino como reflexión, es que queda lo más esencial: las enseñanzas, el amor al prójimo, la dignidad radical de cada persona, la búsqueda de justicia, la compasión sin condiciones. Eso no requiere que la Biblia sea perfecta, no requiere que el Opus Dei sea honesto, no requiere que la Iglesia no haya cometido los errores que la historia documenta.
Eso solo requiere que te atrevas a preguntarte, ¿qué crees realmente, independientemente de lo que una institución necesita que creas? Ahora, lo que necesito de ti. Deja un comentario ahora mismo. Escribe, ¿el Opus Dei esconde algo o es solo ficción? Y cuéntame por qué. Esa conversación en los comentarios es la razón por la que este canal existe. Comparte este video con alguien que hace preguntas sobre su fe, con alguien que leyó el Código Da Vinci y quiso saber más, con alguien que simplemente cree que la verdad importa más que la comodidad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque el próximo video de esta serie entra directamente en los archivos, en los manuscritos, en los textos específicos que fueron suprimidos y lo que dicen exactamente. Sin teorías, solo documentos, solo evidencia, solo las preguntas que la historia no puede dejar de hacer. Hasta entonces. Y recuerda, el poder que teme las preguntas ya empezó a perder.